Hola, nosotros somos de la clase de procesos de separación 1 y vamos a abordar el ejemplo 14.2, que es diseño de un separador de hidrocarburos, recordando que este es un equipo que se utiliza para tratar aguas contaminadas como hidrocarburos, aceites, grasas o productos derivados del petróleo. Además se utiliza en gasolineras, estaciones de servicio, talleres mecánicos, desagües, centros de lavado de vehículos y parques. Los separadores de hidrocarburos funcionan mediante la gravedad o la coalescencia para separar los líquidos ligeros con una densidad menor o igual a 0.95 gramos sobre centímetro cúbico. El equipo está conformado por su servidora, Yasmín Magali, mi compañera Miriam, mi compañero Juan Pablo y finalmente mi compañera Michelle. El orden en el que vamos a abordar la solución del problema será el siguiente. Lo primero que vamos a realizar será la identificación de datos, posteriormente un balance de masa, un cálculo de temperatura de alimentación, que es lo que nos pide el problema, y por último conclusiones de la solución. Bueno, el ejemplo 14.2, que es diseño de separador de hidrocarburos, nos dice lo siguiente: diseño de un separador de torre empacada para una planta de un hidrocarburo ligero. Determinar la temperatura de alimentación del etileno de la torre y nos dan los siguientes datos. Nos dan que en la alimentación el volumen que ocupa el etileno es el 55% y del etano es el 45%. Además tenemos ciertas especificaciones como que en los fondos tenemos el 95% de etano y por arriba tenemos el 90% de etileno. Además de que el flujo de alimentación son 13.000 libras por día de etileno y 11.000 libras por día de etano. Ahora vamos a pasar a la identificación de datos, que es muy importante para la solución de problemas para determinar las incógnitas de este. Bueno, ya pasados estos datos que nos marca el problema en Excel, tenemos los que nos está marcando que es arriba vapor 90% de etileno y obviamente sabemos que la composición da un 100%. Entonces, bajo la premisa de que es 100 menos el 90%, eso nos da que tenemos el 10% de etanol. Lo mismo pasa con los fondos en la fase líquida. Nos da el dato de 5% de etileno. La composición es de un 100%, entonces 100 menos 5% nos da un 95% de etanol. Vamos ahora a la parte de identificar el caudal de alimentación, en el que son 13.000 más 11.000 nos da un total de 24.000 libras por día del caudal de alimentación. Aquí tenemos un diagrama que está mejor explicado, en el cual ya hemos hecho la suma para determinar el caudal de alimentación. Las composiciones, que recordemos que es el número de componente entre la alimentación total. Eso nos da que la composición del etileno es un 0.5417 y del etano es 0.4583. Además tenemos la incógnita aquí, que tenemos que calcular la temperatura de alimentación y es la presión de entrada, que es 460 psig. Bueno, en el siguiente paso vamos con el balance de masa, que un balance de masa tenemos que realizar 5 pasos importantes, que es el definir los insumos de salida y existencias, el organizar la información en un diagrama, el diagrama colocar los datos conocidos y desconocidos, como lo hicimos en el diagrama anterior, y pasamos con nuestro balance, que nuestro balance de masa total nos da 24.000 porque los balances de entrada del, de los caudales de alimentación son de 13.000 para el etileno y 11.000 para el etanol. Hicimos la suma de dichos caudales y nos da un total de 24.000.
Luego generamos las ecuaciones del balance de etileno, donde GOV es el caudal de vapor y el GOYO es el caudal líquido. Realizamos los balances para cada una de estas composiciones. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 3, el cual va a ser el cálculo de la temperatura de alimentación. Bueno, primero utilizamos datos de tablas de equilibrio líquido-vapor saturado para encontrar la temperatura exacta y posteriormente utilizamos algunas ecuaciones que nos quedaron de la siguiente forma. Por ejemplo, la ecuación de etileno tenemos que son 13.000 de caudal y eso lo conseguimos como la fracción del caudal de vapor y la fracción de caudal líquido, el cual es el 0.9 más el 0.05 y estos multiplicados respectivamente con sus caudales en fracción vapor y fracción líquido. Después hicimos lo mismo con la ecuación del etanol, solo que cambiaba los 11.000, que es el caudal, y lo multiplicamos por sus respectivas fracciones molares, las cuales eran 0.10 y 0.95. Después de eso, despejamos las variables para despejar el caudal en fase vapor, lo cual nos quedaba como 13.000, que es el caudal, menos la fracción en líquido por fracciones molares de 0.05 entre la fracción molar de 0.90. Y después sustituimos en la ecuación de etanol, lo cual nos quedó como 11.000, que es igual a 13.000, que es el caudal del etileno, menos la fracción líquida por la fracción molar, entre la fracción molar de 0.90. Y esto estaba multiplicando por la fracción molar del etanol de 0.10. Esto se multiplicó, bueno, esto se sumó por la fracción en fase líquida multiplicado por la fracción molar, respectivamente en fase vapor. Después de esto simplificamos, hicimos pues las operaciones debidas y nos quedó igual el 11.000 de caudal del etanol, igual a 13.000 menos la fracción en fase líquida por la fracción molar de 0.5 multiplicado por 0.10 entre 0.90. Y esto igual se sigue sumando a la fracción líquida por la fracción molar de 0.95. Posteriormente, pues ya que tenemos todos los datos, simplemente multiplicamos y hicimos las siguientes operaciones que se muestran más abajo. Y tenemos por último que la última operación que nosotros hicimos fue el 11.000 del caudal, igual a 1.300 sobre la fracción molar de 0.90, que es de la fracción vapor del etileno, menos la fracción líquida, que esto está multiplicado por la fracción molar del etileno, pero en fase líquida, entre 0.90, que es la fracción molar, pero del etileno en fase vapor. Y esto se sumó a la fracción líquida multiplicado por la fracción molar de 0.95, la cual es la del etanol. Y una vez que hicimos todas las operaciones debidas, nos quedó que 11.000, que es el caudal del etanol, nos quedó igual a 1.444.44 como caudal en fase líquida. Y esto ya nosotros lo despejamos y ya podemos obtener 9.555, que esto es igual a la fracción en fase líquida. Por último, tenemos que despejamos esta fase líquida que se va multiplicando a los 0.95, 555 periódicamente, y nos quedó el caudal ya ahora sí despejado como 9.556.51 libras sobre día, que este es el caudal ya despejando. Y después para encontrar YOB, el cual es el caudal de vapor, sustituimos simplemente el YOB, que es el caudal fase vapor, que esto es igual a los 13.000 menos los 9.556, que fue lo que nosotros calculamos, por la fracción la fracción molar de 0.05 entre 0.9, las cuales estas dos son las fracciones molares. Por último, pues hicimos las multiplicaciones y nos quedó 13.913.53 periódico. Y este es el caudal de vapor. Y por último, calculamos los flujos, los cuales son en fase líquida y en fase vapor, teniéndonos en fase líquida 9.556.51 libra sobre día y en fase vapor el flujo calculado es de 13.913.53 libras sobre día.
Después seguimos utilizando tablas de líquido vapor saturado para encontrar la temperatura exacta, porque lo que nosotros hicimos anteriormente fue para calcular los flujos en sus respectivas fases, ya sea fase vapor y fase líquida. Entonces, de las tablas nosotros sacamos el punto crítico del etileno, el cual tiene una temperatura de 282.9 Kelvin a una presión de 430 PSI. De ahí el punto crítico del etanol, tenemos que es 305.4 Kelvin a la misma presión. Y tenemos la temperatura de ebullición a 430 PSI, igual a la misma presión, del etano como menos 88.6 grados centígrados y del etileno como menos 103.7 grados centígrados. Eso simplemente hicimos la conversión de grados Kelvin a grados centígrados. Por último, nosotros buscamos la mezcla, sus componentes en fase líquido y vapor, y encontramos que la mezcla contiene 54.17% de etileno y 45.83% de etanol. Entonces, nosotros lo hicimos con la siguiente fórmula que sale arriba de donde dice considerando, en la cual era la fase vapor de la mezcla igual a fase líquida de etileno por fase vapor de etileno más líquida de etano más, por fase de vapor de etano. Entonces, nosotros consideramos que la fase líquida de etileno es igual a 0.5417 fracción molar, que la fase líquida del etanol de 0.4583 fracción molar es 0.4583, y las temperaturas de ebullición, respectivamente, del etileno es menos 103.7 grados centígrados y del etanol menos 88.6 grados centígrados, que eso lo sacamos nosotros de tablas. Entonces, simplemente lo que hicimos a lo último fue sustituir los valores. La fracción líquida del etileno es 0.5417, de ahí eso se multiplicó por la temperatura de ebullición de etileno, que es menos 103.7, más la fracción del etano, que es 0.4583, por la temperatura que sacamos de tablas, que es menos 88.6 grados centígrados. Entonces, ya después de hacer la multiplicación, nos quedó los componentes de la mezcla, que en fase de vapor, lo cual nos dio menos 97.7796, y esa es la temperatura que nosotros obtuvimos. Bueno, con las conclusiones. El diseño de un separador de torre empacada para una planta de hidrocarburos ligeros como el de etileno es crucial en la industria petroquímica, ya que garantiza la separación eficiente de componentes en unas mezclas gaseosas o líquidas. Llega a ser esencial para obtener productos de alta pureza y optimizar el rendimiento del proceso. También tiene una selección adecuada de condiciones operativas como la temperatura y presión de alimentación, asegurando una operación segura, eficiente y rentable. Esta temperatura de alimentación es una variable crítica porque afecta directamente el equilibrio de las fases y por ende a la eficacia de separación. El caso de estudio fue determinar esta temperatura con una precisión máxima para la recuperación de etileno mientras se minimizan los costos energéticos. También me gustaría agregar que el caso de estudio que acabamos de presentar se recomienda resolver por un software de simulación como Aspen Plus, HYSYS o alguno similar, ya que con la presión y composición de alimentación nos ayudaría a calcular más fácilmente la temperatura de equilibrio de estas mezclas. Y esto sería todo. Gracias.